Saludos amigos televidentes, una vez más con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Con la llegada del mes de abril se celebran fechas importantes. Abril es el mes de la prevención del abuso infantil. Además, el 2 de abril fue declarado por las Naciones Unidas el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y el 5 de abril se celebra el Día Nacional del Periodista, por lo que todo el equipo de este programa felicita a los periodistas que día a día nos mantienen informados. En la entrevista central estará con nosotros la conferencista Regina Laguna, quien es periodista y abogada de origen español y actualmente se encuentra en nuestro país. Así es, Laura. También estará con nosotros Clavel Jiménez, quien es coordinadora de la Secretaría General de la Procuraduría General de la República. Con ella conversaremos cómo obtener el exequatur en línea. Además estará con nosotros Gloriana Montaz en su acostumbrada sección Psicología y Derecho. También forman parte del contenido de esta semana las cápsulas informativas y las actividades de la institución. Así que les invitamos a que nos acompañen. El valor de la mujer dominicana para sus familias, sus comunidades, sus carreras, tiene que hacerse escuchar claramente. Ahora y por todos tenemos que poder más que sus agresores. Ignorar la crisis de la violencia contra la mujer es ver llegar un final horrendo para nuestro pueblo y no hacer nada con la capacidad de actuar. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. El abuso infantil es toda conducta de un adulto hacia un menor que por acción u omisión lesiona su desarrollo físico, psicológico y sexual. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 19 establece que es obligación del Estado proteger a los niños y niñas de todas las formas de malos tratos perpetrados por padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. No permitas el abuso infantil. Denuncia la agresión física o psicológica contra los niños. Llama desde cualquier punto del país a la línea Vida 809-200-1202. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, quien preside el Consejo Superior del Ministerio Público, juramentó a la nueva titular interina de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Valverde, magistrada Aura Luz García. La fiscal Aura Luz García ingresó en el 2004 al Ministerio Público, ejerciendo la función de fiscalizadora del primer juzgado de instrucción de Santiago y posteriormente fue movida a procuradora fiscal adjunta del séptimo tribunal liquidador del Distrito Judicial de esa jurisdicción, cumpliendo con la meta que le fue asignada. La magistrada García también ha desempeñado funciones en el Departamento de Litigación Inicial del primer juzgado de la instrucción de esa demarcación y pocos meses después fue asignada para el Departamento de Atención al Usuario, rol que le otorgó una evaluación de desempeño meritoria con la puntuación más alta de su equipo. En el 2009, egresa como fiscal de carrera de la Escuela Nacional del Ministerio Público, obteniendo un índice académico de 4.0, puntuación más alta en estudios superiores. Al momento de su designación, se desempeñaba como procuradora fiscal a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago. En el acto de juramentación, el magistrado Jan Rodríguez le exhortó seguir trabajando para contribuir con el fortalecimiento institucional y las diferentes acciones que lleva a cabo la Procuraduría General para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Como ustedes saben, tenemos una misión que nos encomienda la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero muy en particular tenemos una visión y una responsabilidad de fortalecer nuestro Ministerio Público, de hacer del Ministerio Público de la República Dominicana un Ministerio Público moderno, eficiente, eficaz.
Y es por eso que desde que tomamos posesión de este honorable cargo, pues hemos estado realizando un sinnúmero de mejoras. Elaboramos un plan estratégico que viene a modernizar y a mejorar la capacidad de acción de todo el Ministerio Público. Esto incluye desde un inicio de la corrección de toda distorsión salarial, de aumentar el personal en la cantidad necesaria para poder cubrir las necesidades de esta institución, que son las necesidades del pueblo dominicano, pero muy en especial la capacitación. Somos fieles creyentes de que un ser humano capacitado, educado, es el que puede dar la milla extra que requiere nuestra sociedad, que requieren nuestros ciudadanos. Y así lo hemos hecho. En apenas 1 año y medio hemos logrado duplicar la cantidad de capacitados del Ministerio Público. Hemos ya incorporado más de 200 miembros nuevos del Ministerio Público y durante este año serán incorporados cerca de 200 ministerios públicos más. Y así seguimos trabajando, incorporando nuevas unidades de violencia de género, como es el caso también en estas provincias cercanas. 14 que faltaban, ya llevamos 3 y el resto de las otras 11 serán también completadas durante el curso de este año. Modernización a través de la tecnología. Estamos implementando todas las técnicas de tecnología que incluyen una plataforma digital completamente renovada, que incluye dotar a todo el personal de las computadoras suficientes que se necesiten para que tengan las herramientas que así requieren. Vehículos. Tan solo en el día de ayer incorporamos 72 nuevos vehículos para ser distribuidos en distintas dependencias, siendo esa tan solo la primera fase de varias entregas de vehículos. Es decir, nuestro Ministerio Público está avanzando, se está modernizando y estamos viendo algunos resultados, ya comienza a verse. La solución a muchos casos que ustedes han visto en los últimos meses, rápida, eficiente, eficaz, no es pura coincidencia, es el resultado del trabajo en equipo, de esa nueva capacitación, de esas nuevas herramientas con las que cuenta el Ministerio Público, que le permiten a todos los miembros pues, hacer un trabajo más eficiente y más eficaz. Dentro también de ese mismo plan estratégico, pues existen un sinnúmero de movimientos que el Consejo Superior del Ministerio Público pues estará dando en este periodo. No son pasos que se dan a la ligera, sino todos basados en estrategias por conveniencia a la institución. Dentro, precisamente, de ese plan estratégico, pues venimos a incorporar a la magistrada. La magistrada Auraluz García, que viene desde Santiago, es una persona que muchos de ustedes la conocen con una trayectoria intachable. Hasta la fecha ha realizado todos los esfuerzos para que el Ministerio Público sea cada día más fuerte, pero sobre todo para prevenir y combatir la criminalidad en todas las posesiones que ustedes han visto que ella ha ocupado. El magistrado Jan Rodríguez informó que el Ministerio Público tiene metas extraordinarias que cumplir y destacó el compromiso asumido al inicio de su gestión de dotar cada dependencia de la institución con los recursos necesarios que les permitan desempeñar mejor su rol en los distintos departamentos judiciales del país. Resaltó que preparan a todos los organismos del Ministerio Público para que con la colaboración de las demás autoridades nacionales y el apoyo de la cooperación internacional se logren respuestas más contundentes y efectivas contra la delincuencia y el crimen. De su lado, la magistrada García se comprometió con hacer cumplir las leyes y la Constitución, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nosotros nos comprometemos ante esta sociedad que no solamente es bella por sus atardeceres, sino también por la calidez de su gente. Nosotros asumimos el compromiso de hacer cumplir la ley, hacer cumplir la Constitución, respetando siempre los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Ese es el compromiso que le hacemos a esta comunidad, a esta provincia, esperando que me adopten como su hija. Muy bien. Felicidades. Tenemos como sociedad que rebasar la violencia contra la mujer, todos juntos, empezando por la educación y el deporte de las generaciones que nos siguen. Nosotros como juventud no podemos dejar pasar por alto las agresiones, nunca. Si las mujeres dominicanas no se sienten protegidas, nosotros como sociedad estamos perdidos. Ni una sola abusada.
Únete, actúa, denuncia. El 5 de abril de 1821, bajo el gobierno de la España boba, salió a la luz el Telégrafo Constitucional, dirigido por Antonio María Pineda y la colaboración activa de José Núñez de Cáceres. Fue el primer periódico publicado en lo que hoy es el territorio nacional dominicano. La fecha sirvió de referencia para declarar el 5 de abril como Día Nacional del Periodista. El periodista es el profesional que mantiene informada a la sociedad, cuyo trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, recurriendo a fuentes periodísticas fiables y verificables. Además, esta profesión permite a quienes se dedican a ella conocer de manera directa a los protagonistas de los acontecimientos que han marcado la historia nacional. En la actualidad, no basta tener un buen texto, un gran reportaje o la exclusiva. Los periodistas deben usar las diferentes herramientas que el Internet ofrece y explotarlas. Además, hay que usar las capacidades analíticas y la red de contactos disponible. Un buen periodista debe dedicarle tiempo al aprendizaje de las herramientas digitales disponibles e incorporarlas a su trabajo cotidiano. En nuestro país existe el Colegio Dominicano de Periodistas, una organización que agrupa de manera voluntaria a quienes ejercen esta profesión, ya sea en los medios escritos como periódicos, revistas y los medios audiovisuales, radio y televisión. Al conmemorarse el Día Nacional del Periodista, la Procuraduría General de la República organizó un desayuno-conferencia a cargo de la periodista y abogada española Regina Laguna, quien disertó sobre aspectos relativos al impacto social de la violencia de género a través de los medios de comunicación. En el evento, que tuvo como tema central la violencia contra la mujer, información o espectáculo, participaron periodistas de los diferentes medios de comunicación que cubren la fuente de la Procuraduría General de la República. Durante el desarrollo de la conferencia, la experta en asuntos judiciales también abordó temas referentes a la evolución del tratamiento periodístico en la lucha contra la violencia hacia la mujer y sobre la autorregulación versus los códigos éticos, tema este último que dijo representa un reto hacia la calidad informativa. En el marco de las actividades que la conferencista Regina Laguna realizará en el país, se encuentra el taller Retos de la comunicación ante la violencia de género, dirigido a los encargados de prensa de las diferentes dependencias de la Procuraduría General de la República. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV y nos encontramos ahora en la entrevista central. Nos acompaña la periodista y abogada de origen español Regina Laguna, quien se encuentra en nuestro país realizando una serie de actividades muy importantes para el pueblo dominicano relacionado con el tema de la violencia contra la mujer. Regina, para Luisa y para mí es un placer tenerte con nosotros en el país y en este programa Ministerio Público. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada, un honor. Regina, de acuerdo a tu experiencia como periodista y según los conocimientos que tienes en el área del derecho, a mí me gustaría que tú nos expliques un poquito si el lenguaje que utilizan los medios de comunicación a nivel general y específicamente hablando de los medios de comunicación escritos, audiovisuales, son los correctos para manejar y abordar el tema de la violencia de género, o existen otros aspectos de igual importancia al momento de tratar el tema. Efectivamente, el lenguaje es muy importante porque es el medio para el mensaje, para sensibilizar en esta cuestión. Las formas, el contenido, es tan importante como el contenido. Hemos pasado, en España al menos, creo que aquí aún se sigue utilizando, la fórmula de justificar una agresión de género, de violencia machista, con el, por ejemplo, crimen pasional,
la mató por celos. Si el periodista no es sensible y sigue utilizando un lenguaje sexista, si no tiene una formación y unos criterios muy claros para dar una información veraz y además rigurosa, el mensaje que le va a llegar al lector, al espectador o al oyente va a ser erróneo, va a seguir siendo un lenguaje que va a seguir con el estereotipo de la desigualdad de géneros y de la justificación de esa violencia. Entonces pudiéramos decir que el lenguaje sería el mayor problema al momento de los medios de comunicación abordar el tema. El lenguaje y no solo el lenguaje. El lenguaje es muy importante, también el espacio, es una cuestión también de espacio. ¿Dónde cabe esa noticia? ¿Dónde cabe una agresión a una mujer, termine o no termine en muerte? Es el mismo profesional, periodista de los medios, el que debe de estar sensibilizado para pelear con su redactor jefe, con el editor, pelear el espacio. No, perdón, esto es una primera plana. Esto hay que darle ese plus delictivo que tiene la agresión, no solo por el hecho de ser agresión, sino por ser contra la mujer por el hecho de ser mujer. Con lo cual tienes que también darle ese plus con el espacio que le dedicas de una información a 5 columnas y no a una columna perdida en un rincón, otra mujer muerta. No, hay que siempre estar encima para no normalizar esa situación. Así es. Regina, ¿y cuál debe ser el enfoque adecuado que deben de asumir los medios de comunicación para tratar los casos de violencia de género y los feminicidios? En los años que en España hemos tenido, por ejemplo, de cambios legislativos, de adecuar la norma a esta situación, que no es que sea nueva, sino que lo que se hace ahora es identificarla para castigarla más. En ese proceso de cambios legislativos de unos 15 años en los que yo trabajaba como redactora de tribunales, nos fuimos dando cuenta de que unas veces nosotros íbamos por delante de la ley, pero otras veces la ley nos arrastraba a no decir, por ejemplo, la mató por celos. No se puede justificar nunca una agresión, y mucho menos esa, porque lo que estás entonces es cosificando a la mujer en el estereotipo de objeto o posesión del hombre. Con lo cual hay que ser muy cuidadoso, pero para eso el periodista tiene que estar muy formado, muy sensibilizado. Desde ese punto de vista, Regina, diríamos que puede ser igual entonces el enfoque que se le debe dar al momento de tratar los feminicidios u otro tipo de violencia de género, quizás de menor gravedad. Sí, por supuesto que un asesinato siempre te va a dar una primera plana, pero hay muchos casos de violencia de género que no son asesinatos y que también requieren de esa atención, porque lo que hay que hacer es enfocar y poner el foco en esa agresión que se produce contra una mujer por el mero hecho de ser mujer. Desde el punto de vista tuyo, Regina, como periodista, ¿cómo impacta la forma en que los medios de comunicación realizan ese enfoque? Impacta sensibilizando, si lo hacen bien, sensibilizando a la sociedad. Esto es un trabajo de años e incluso de generaciones, pero es el mismo. Nosotros en España tenemos en el artículo 20 de la Constitución, o sea, tenemos constitucionalizada la responsabilidad del informador, la responsabilidad social de informar de una forma veraz. En el capítulo en que dice, en el artículo, de la libertad de información y del derecho a la información, a esa información veraz. Ahí se te está dando una responsabilidad social como informador para formar opinión pública y, por tanto, sensibilizar en un caso tan extremo como este. El medio social a nivel actual, las redes sociales, tienen un impacto muchas veces con el ciudadano común que no maneja esas informaciones de sensibilización. Al momento de notificar estos hechos que tienen que ver con un feminicidio, una violencia de género, y la suben a las redes sociales. ¿Qué consideras tú, Regina, como experta en esta área, que se debe de manejar para el usuario común y corriente? Bien, partiendo de la premisa de que yo no soy contraria a las nuevas tecnologías ni a las redes sociales, de hecho soy usuaria,
he hecho varios cursos como profesional de los medios en redes sociales para saber cómo utilizarla y para no dejarme utilizar por ellas. Partiendo de esta premisa y de otra, de que no todo el mundo debería subir esa información tan sensible a las redes, sino quien, el periodista, que es el que tiene la credibilidad de su medio y la rigurosidad como profesional para hacerlo. No cualquiera que pasa por la calle y graba algo en un teléfono y lo sube a su Face o lo sube a su blog o lo transmite en su Twitter, tiene que ser creíble para el resto de usuarios de las redes. Es que lo más importante es identificar qué es creíble en las redes sociales. Y eso es educación, se tiene que educar desde las escuelas a saber que tú no puedes utilizar Wikipedia como una fuente para nada, sino una información que da un señor académico, un historiador o alguien que tiene esa cualificación profesional. Al momento de subir esas imágenes, Regina, ¿estamos nosotros delante de otro tipo de violencia cuando el usuario común eleva y sube esas informaciones? No, yo no entiendo que sea violencia, no entiendo que se deba prohibir, censurar, esas palabras no me gustan, venimos de un país con una dictadura de muchos años y somos muy sensibles a todo tipo de prohibiciones, de regulaciones, sino que somos nosotros mismos los que nos tenemos que autocensurar y autorregular, y lo hemos hecho. Lo hacemos cuando, por ejemplo, en los temas de menores no publicamos el nombre del menor o la localidad donde vive el menor para no victimizarlo doblemente, tanto si es el agresor como si es la víctima. No, somos nosotros los que nos tenemos que autorregular y saber qué es lo que estamos haciendo con rigurosidad y con sensibilidad. Sobre todo esas son palabras, y eso no lo puede hacer cualquiera por la calle. No puedes evitar que alguien por la calle lo suba, pero que la suerte es que la difusión será mucho menor. Para eso están los medios, para que esa difusión menor de alguien cualquiera que pasa por ahí no tenga la repercusión o la influencia en la opinión pública como puede tenerla de un medio profesional o un periodista con una cabecera con credibilidad. ¿Qué ha podido observar usted, Regina, de los medios de comunicación dominicanos al momento de abordar este tipo de temas a través de los feminicidios, la violencia de género? Denos su impresión. Mi impresión es poca, y con lo cual no será rigurosa porque estoy muy poco tiempo en el país. Sí que he puesto la televisión, he escuchado las noticias, el noticiario que dicen ustedes, he visto algún periódico y poco más, ¿no? En digital también. Y sí que me ha chocado que el lenguaje sexista está ahí, que puede llevar implícita incluso un mal titular, una justificación de esa agresión. Es decir, nosotros por eso ya pasamos de nuestra ley de violencia de género, es del 2004 y está ahora en proceso de reforma, son muchos años ya. La primera modificación del Código Penal, la primera reforma del Código Penal en este sentido, de dar un plus de castigo a la agresión a una mujer, fue con la reforma del 99. Es decir, llevamos ya 20 años casi de reformas de la normativa que van también arrastrando la presión social, porque también en la calle se tiene que escuchar. En estos momentos vivimos, yo creo que es un momento de gloria del movimiento feminista en contra de la desigualdad, y la violencia es el último eslabón de esa desigualdad. Mire, yo creo que el papel que juegan los periodistas, los medios de comunicación es muy importante. Como te decía, creo que son forjadores de opiniones que pueden impactar de manera positiva o negativa. Y yo quisiera saber, ¿qué han arrojado los estudios respecto a la forma en que los medios de comunicación hacen la noticia, transmiten la noticia? Tenemos algunas estadísticas que nos hablen de qué forma impacta, cómo los medios de comunicación tratan el tema de la violencia de género. Ha sido positivo, y sobre todo porque yo lo he experimentado como profesional. Yo misma me daba cuenta a la hora de titular de que no podía justificar el de que yo tenía que pelear con mi jefe en el periódico de que me pusiese esa información en la primera plana, etcétera. Es un trabajo
que es el mismo periodista el que lo tiene que abordar, especializándose, autoformándose cuando nos dan los poderes públicos para eso. ¿Y cuál sería tu opinión respecto a la forma en que ustedes, los medios de comunicación, influyen en la sociedad respecto al mismo tema, la violencia de género? Influyen en ese sentido, porque estamos sensibilizados. Entendemos que a través de ustedes, sí, entonces podemos sensibilizar a la sociedad. Ese sería el papel más importante que jugarían los medios de comunicación en este tema. El primero, porque el mensaje que tú das es el que queda. Regina, nosotros queremos saber, ¿qué le atribuye usted el hecho de que los comunicadores se identifican con esta causa de la violencia contra la mujer, pero al momento de ellos expresar sus opiniones, lo hacen de una manera inadecuada? Queremos saber tu respuesta, pero luego de nosotros volver de esta breve pausa. Amigos, nosotros volvemos con el contenido de su programa Ministerio Público TV. Como dominicanos, la unión y el esfuerzo nos mueven a logros indiscutibles. Actualmente la participación de la mujer dominicana en las áreas de educación, desarrollo de sus comunidades y la economía del país en general es el indicador más significativo del progreso de la nación. Muchas, inclusive, llevando la carga económica principal de sus hogares. Tenemos que pisar firme y actuar con tiempo. Tenemos que vencer este mal para que todas las próximas generaciones triunfen. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia, luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Les recordamos que estamos conversando con la periodista y abogada de origen español, Regina Laguna. Pero antes de continuar con las preguntas que tenemos a nuestra entrevistada, yo quiero que ustedes, nuestros amigos televidentes, conozcan un poquito de la trayectoria profesional de nuestra entrevistada, la señora Laguna. Ella es periodista, abogada y profesora de instituciones jurídicas de la Unión Europea y de la Universidad de Valencia, uno de los centros de estudios superiores más importantes y antiguos de España. Desde el 2010 a la actualidad es columnista de opiniones en temas internacionales y colabora como periodista de investigación para el diario digital Valencia Plaza y para el diario El País. Eso es nuestra querida entrevistada Regina Laguna. Regina, antes de irnos a la pausa, Luisa te hacía una pregunta sobre la forma en que los medios de comunicación abordaban el tema de manera inapropiada en el lenguaje que utilizaban, a pesar de identificarse con la causa, además de que ellos piensen que efectivamente debe haber un protocolo y una forma de comunicarlo. Al momento de hacerlo lo hacen inapropiadamente. ¿Qué piensas tú? Pienso que no es verdad, que no están con la causa, que no están sensibilizados, que no están especializados, que no están formados. No se puede transmitir un mensaje correcto, se va a hacer erróneamente si de verdad tú mismo no te lo crees. Lo más importante, aparte de creérselo, además, es especializarse y formarse en ello. Si los poderes públicos no lo hacen, lo haces tú como responsable, como profesional, como periodista. Creo que es una responsabilidad propia que debemos asumir como responsables también, como titulares de la responsabilidad social que se nos otorga como ser el altavoz, la plaza pública donde se ejecutaba el reo. Los medios son eso, son los que lo cuentan. Pues de acuerdo a lo que tú dices, no basta con que un periodista diga que se identifica con la causa y que quiere impactar a la sociedad con sus opiniones de manera positiva, si dicho periodista no se ha formado en temas de violencia de género. Eso para ti es indispensable. Es indispensable que se lo crea y que se forme aunque solo sea de forma autodidacta, porque de verdad te interesa el tema y porque de verdad te lo crees. Regina, ¿cuál es el papel que juegan las campañas publicitarias que llaman a erradicar la violencia contra la mujer? ¿Qué tú crees sobre esta parte, el rol que juegan?
las campañas publicitarias normalmente gubernamentales o de algunos think tanks o algunas asociaciones, siempre en colaboración con los gobiernos respectivos, creo que son muy importantes. Son importantes cuando el impacto llega a todo el mundo. Cuando, por ejemplo, ¿cuándo llega ese impacto? Cuando es una artista de Hollywood la que sale y lo denuncia, cuando es una modelo de pasarela importante la que sale y dice Me Too. En ese momento yo pienso que sí que es. Estamos viviendo desde hace un año aproximadamente, en que empezaron estas campañas tanto en los parlamentos nacionales, en el europeo, como por ejemplo en la gala de los Oscar, etcétera, y en otros acontecimientos de relieve o de resonancia social. Es importante que este movimiento, que esta problemática llegue a todos los niveles de la sociedad, porque somos todos los implicados y somos todos las víctimas, que le llegue al ama de casa en el magazín de la mañana, que no solo lo veamos en los informativos del mediodía, sino que la señora que en ese momento está mirando la televisión, porque es ella la que, con ese rol de mujer que se nos ha adjudicado, está en casa, que le llegue esa información. Tú hablas mucho de la sensibilidad y de sensibilizar en la parte de los medios, que son los que informan, pero me llama mucho la atención que en las campañas publicitarias sería una forma de hacer una sensibilización colectiva, masiva, de forma gradual a todo el que le llega esa información. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Esos son 4 carteles que se quedan en las paredes, por las carreteras, o de vez en cuando tienes el flash de la televisión. Yo creo que lo más importante, porque el derecho no solo tiene una función coercitiva, sino también preventiva, y ahí ya juegan otros factores, y el principal es la educación. La educación y sobre todo la sensibilización del hombre, porque esto, no nos olvidemos, es una lucha por el poder. Regina, ¿tú pudieras explicarnos a grandes rasgos la fricción que se genera entre los medios de comunicación y los organismos de investigación? En este caso pudiéramos decir el Ministerio Público, igual que en tu país, en España creo que también es igual, la organización, la institución que tiene a cargo la investigación de los procesos, cuando ocurre un hecho de violencia, ya que una parte es la que tiene la obligación de informar a la sociedad y la otra, como en el caso de nosotros, el Ministerio Público, tiene el papel de investigar. Vale. Partimos de la base de que con una de las reformas legislativas, lo que se hizo fue constituir los juzgados especiales de violencia de género. Con lo cual ahí ya tienes unos profesionales, tanto Ministerio Público como magistrados jueces, que investigan esa primera fase del proceso judicial en caso de denuncia por violencia de género, que ya están sensibilizados y formados, ya están especializados. Luego hay los medios de comunicación que cubren esa noticia, que suelen ser profesionales que siempre se dedican a pisar los juzgados y a sacar esa información de los juzgados, tanto por su cuenta como por medio de los gabinetes de comunicación que tiene tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Y eso también es importante, que puedan tener acceso a esa primera información veraz y rigurosa oficial por parte de los gabinetes de comunicación, por parte de las autoridades. Eso influye mucho al momento de que los periodistas, los medios de comunicación tengan que informarle a la sociedad, porque entonces van a estar hablando sobre la realidad de los hechos y en este caso no estarían suponiendo lo que puede estar pasando. O preguntándole al vecino para que le diga si era encantador, si era una bellísima persona. Exactamente. O sea, ¿qué es el mensaje que no se debe hacer llegar? El mensaje tiene que ser sobre la víctima, sobre su victimización durante mucho tiempo. Exacto. Y no sobre el agresor. El agresor ya sabemos lo que es un asesino. Bueno, eso es muy importante que tú lo toques, porque nosotros recientemente tuvimos un caso de violencia contra la mujer donde ella y sus hijos perdieron la vida en manos de su pareja, de su esposo,
y muchas de los medios de comunicación lo que salían diciendo era que no conocían esa parte de él, que efectivamente era una persona extraña, que hablaba poco, pero que nunca pensaron que pudiera llegar a eso. O sea, esa información que han dado los medios de comunicación desde el punto de vista tuyo y con la experiencia que tienes, es la que no debe de salir. En este caso, los periodistas deben enfocarse en la víctima. En la víctima, exacto. Y en señalar también la parte negativa del agresor, por supuesto, porque si estás presentando otra imagen del agresor, lo que estás haciendo es justificando el hecho. Has hablado de la revictimización, Regina, y eso es un llamado que es poderoso al momento de nosotros estar dentro de este tema. ¿Cómo se ha logrado superar en otros países la revictimización a través de los medios de comunicación en materia de violencia de género? No se ha conseguido superar. Se puede paliar, se puede minimizar, pero superar va a ser muy difícil. ¿Y influyen los medios de comunicación al momento de superar esa revictimización? El tema es que las nuevas tecnologías, de nuevo, no están ayudando a ello, porque por la inmediatez, porque te vas a la calle a buscar esa información, porque esa información no es rigurosa, con lo cual estás entrando incluso en la intimidad, en la vida íntima de la víctima. Estás volviéndola a victimizar. Y además no se suele ser riguroso en esos momentos. Las prisas no son buenas compañeras. ¿Crees tú que con el incremento que puede venir de las penas de lo que serían los casos de violencia intrafamiliar y los mismos feminicidios, esto podría disminuir estos tipos de casos? El papel coercitivo no es suficiente que se haga desde la legislación si no se cuenta, si no se sabe, si no se conoce. Y ahí está el papel de los medios, en que tú cuando dices hoy asesina a su mujer a tiros, dentro de 2 o 4 años tienes que decir, el que asesinó a su mujer a tiros ha sido condenado a 20 años de prisión. Tienes que además recordar o hacer notar también a 4 columnas y en portada que ese acto tiene una pena, y tiene una pena muy alta. En estos momentos, y antes también, sí se están poniendo penas más graves. Por ejemplo, el hecho de la confesión o la reparación del daño, cuando hay una indemnización por responsabilidad civil por medio. Lo que hacía antes, como en el resto de delitos, es que te disminuye la pena. En estos momentos, no, señor. No porque has confesado, porque ya te han detenido, claro, te van a bajar la pena. O porque has pagado. No, es que te toca pagar. Es que has confesado porque ya estás ahí, no te has entregado voluntariamente. Entonces, no va a disminuir la pena. Incluso en algunas ocasiones hay agravantes también. Así es. ¿Cuál es la situación real en España con el tema de la violencia de género y en contra de la mujer? La situación real es que hay mucha sensibilidad, como lo es a nivel mundial, porque este movimiento ya es mundial, menos mal, pero siguen faltando. El problema es el dinero. Cuando no hay presupuesto y se recorta, se ha recortado mucho en prevención, en reeducación, en educación. Existen unos protocolos a nivel sanitario, por ejemplo, para alertar cuando una mujer llega con una marca en la cara o con una caída por las escaleras, que no es una caída. Se desatan todas las alarmas y los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, presentan la denuncia a la policía porque la mujer no lo hace. Es decir, los mecanismos legales, administrativos existen. Que se pueda luego llegar a que se diga a esta mujer, sal de tu casa y vas a un piso de acogida donde además suelen ser dependientes económicamente o no. El Estado le da una casa y le da trabajo. Ya quita ese problema de esta mujer encontrarse en la calle sin nada y a veces con niños. Cuando no hay dinero, todo esto no se puede hacer. Eso es muy importante. Mira, Regina, realmente en nuestro país se asemeja mucho o se echa la culpa a los crímenes en contra de la mujer o a la violencia ejercida en contra de la mujer, a que todavía nosotros tenemos una cultura muy machista. Aquí influye mucho todavía
los celos, en dónde está mi esposa, por qué no está en la casa. Sin embargo, podemos notar que en Europa y en otros países del mundo también hay violencia en contra de la mujer y violencia de género. Entonces a mí me gustaría que tú nos expliques un poquito cómo influye el factor cultura fuera de nuestro país. A ver, cultura latina, ¿no? Parece ser que en el sur se mata más o se pega más. No. También hay estadísticas y muy importantes, y hace unos años eran más altas que las nuestras. En Finlandia también se mata, y en Dinamarca a la mujer. El tema es, primero, que se identifique y luego que se cuente, y luego se tipifica, ¿vale? Si tú no lo cuentas, no existe. En los países árabes no tenemos estadísticas, ¿no? Y parece ser que también las matan. Claro. O menos, ¿por qué? Porque a la mujer solo se la mata cuando se rebela, cuando existe ya la cultura de que eso no es lo correcto. Con lo cual no es cultural, por supuesto que no es cultural, existe en todo el mundo, porque esto es un movimiento, lo siento, pero es así, en el que tiene que entrar el hombre también. A nosotras, en estas generaciones, se nos ha educado en igualdad, pero a los hombres de nuestras generaciones no se les ha educado en igualdad. Esto es una conquista por el poder. Hay un espacio de poder que domina el hombre. Si nosotros queremos parte de ese espacio de poder, si alguien no lo cede a las buenas, no lo va a hacer a las malas. Entonces, es muy difícil decirle a alguien tienes que perder esa parte de tu poder. ¿Qué hace falta en Europa y se aplica para países como el nuestro, pudieras decir que también, para decir que hemos podido erradicar la violencia contra la mujer? ¿Qué nos hace falta? Pues al menos 100 años. Claro. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer durante esos 100 años? Educación, prevención con educación. Si tenemos la coerción y la coerción, que se sepa también. Regina, para Luisa y para mí es un honor que tú te encuentres primero en nuestro país, aportando con tus conocimientos a ayudar a nuestros medios de comunicación a informar a nuestra sociedad, para que de esta forma puedan sensibilizarla. Y también es un placer que te encuentres con nosotros en este programa Ministerio Público, orientándonos y ayudándonos a crear una forma diferente de poder informar y comunicar a nuestra sociedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a ustedes, encantada. Gracias, Regina. A ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público TV. Muy bien todo, muchas gracias. Pues gracias a vosotras. Muy interesante todo. La mujer merece honra y respeto. Los que niegan el valor humano de madres, hijas, esposas, amigas, líderes, empresarias, se apartan del amor y la verdad. Ni una sola acusada. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, hizo entrega de una flotilla de 72 vehículos a diferentes dependencias de la Procuraduría General de la República con la finalidad de fortalecer las labores de prevención, la investigación y la persecución de los delitos. La asignación vehicular a distintas dependencias a nivel nacional forma parte del proceso de modernización que impulsa la institución para optimizar el funcionamiento de las mismas y garantizar a la ciudadanía la atención adecuada requerida en cada caso. El máximo representante del Ministerio Público, Jan Rodríguez, desde que asumió sus funciones al frente del organismo, realiza recorridos de supervisión por las diferentes dependencias para realizar levantamientos sobre sus necesidades y darles respuestas oportunas. Hace poco, más de 1 año y medio, cuando iniciamos esta gestión, pues realizamos un levantamiento de todas las necesidades que abarcamos en las dependencias del Ministerio Público.
parte de nuestra labor fue entender qué teníamos, con qué contábamos para poder prevenir y combatir efectivamente la criminalidad. Muchos de ustedes recuerdan ese proceso, ya sea porque fungieron como inspectores o porque recibieron parte del equipo en sus dependencias, donde también le preguntábamos a cada titular cuáles eran las principales necesidades que tenían dentro del Ministerio Público para poder prevenir y combatir efectivamente la criminalidad. Pues frente a esa realidad, y vimos que definitivamente había necesidades apremiantes, pues nos fijamos una meta concreta y realizable. Y esto ha guiado desde entonces todas nuestras acciones. Lograr un Ministerio Público más preparado, tecnificado, con mejores herramientas. Un Ministerio Público más moderno, acorde con los tiempos y los retos que implican la actualidad y nuestra realidad. En diciembre del año pasado les anuncié que para principios de este año 2018 la Procuraduría pondría a disposición en una primera etapa una flotilla de vehículos utilitarios. En aquel entonces hablábamos de esta primera fase con 34 camionetas de doble cabina, 3 minibuses de 30 pasajeros y 35 microbuses de 15 pasajeros para un total de 72 vehículos, incluyendo algunos para la sede central. Pueden mirar ahora a su alrededor y si los cuentan verán que aquí están esos vehículos que prometimos. Estos 72 nuevos vehículos representan una inversión aproximada de 146 millones de pesos, producto de una licitación que ha cumplido con todos los requisitos de la ley. Esta inversión no fue producto del capricho ni del azar, sino de las necesidades urgentes que arrojó el levantamiento que realizamos a principio de la gestión. Todavía quedan otras necesidades, pero iremos cubriéndolas una a una hasta agotarlas todas. Como respuesta a las necesidades, las entidades del Ministerio Público han sido fortalecidas con la incorporación de personal especializado, la instalación de un sistema tecnológico moderno y la capacitación continua de los recursos humanos existentes. La flotilla de vehículos asignados cuenta con camionetas de doble cabina, microbuses de 15 pasajeros y minibuses con capacidad para 30 personas. La adquisición de la flotilla fue realizada mediante una licitación conforme a la Ley 340-06 sobre compras, contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Entre las dependencias con vehículos asignados se encuentran el nuevo modelo de gestión penitenciaria, la Dirección General de Prisiones, la Procuraduría para el Sistema Eléctrico Pegase y la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Dentro del plan de fortalecimiento institucional puesto en marcha por el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, se encuentra simplificar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos a través de la Secretaría General. Con el lanzamiento de República Digital, se crea un sistema digital que les permite a los usuarios obtener de manera digital el papel de no antecedentes penales y además pueden efectuar el pago de las multas de tránsito. Actualmente se agrega la obtención del exequatur de abogados. Y para hablar sobre este proceso o procedimiento de obtención de exequatur de abogados, se encuentra con nosotros Clavel Jiménez, quien es la coordinadora del Departamento de la Secretaría General. Clavel, para Luisa y para mí es un placer que estés con nosotros en este que también es tu programa Ministerio Público. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Clavel, ¿podrías explicarle a los amigos televidentes cuál es el proceso para obtener de manera digital, online, en línea, el exequatur de abogados? Así es. El nuevo procedimiento es posible gracias a la implementación de un sistema tecnológico innovador creado por nuestra institución, mediante el cual se interconectan las instituciones involucradas en este proceso, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y nuestra institución. Este sistema es súper amigable, creado con el objetivo de reducirle el tiempo, gastos y traslados al ciudadano,
donde luego de que la persona se dirige a la universidad de donde es egresado a solicitar los documentos correspondientes, se dirigen al MESID a solicitar la legalización de los mismos. Cuando vayan a la MESID deben de llevar el acta de nacimiento original y copia de su cédula. Entonces hacen la solicitud ahí de la legalización. El MESID se toma 3 días laborables para hacer la entrega de los mismos. Cuando la persona ya tiene en su poder esos documentos legalizados, los cuales van a venir con un número de expediente, entonces ya la persona se dirige a nuestro portal institucional web. En el área de servicios se registra, hace la solicitud de exequatur, por la misma vía paga el servicio, paga la certificación de no antecedentes penales, lo cual es un documento requerido para este trámite, la cual también se generará automáticamente. El usuario podrá verificar sus documentos en el sistema, todos los documentos. El sistema le confirmará que su solicitud fue procesada y por esa misma vía podrá rastrear el curso de su solicitud, podrá ver que si está en Procuraduría, si está en el MESID, si está en el Poder Ejecutivo, y ya cuando se le expida el decreto que le avala a ejercer su profesión, entonces podrá ingresar. Nuestro sistema le emitirá una notificación a la persona vía correo electrónico. Entonces esa persona volverá a loguearse, imprimirá por esa vía la certificación respectiva con firma digital. Tú dijiste, bueno, en lo que has explicado, mencionaste 2 documentos específicamente, que era el acta de nacimiento y la cédula del solicitante. Pero a mí me gustaría que tú le dijeras a los amigos televidentes cuáles son todos los documentos que se necesitan para realizar este proceso, independientemente de que se depositen en la MESID y después se escaneen con el número de expediente. ¿Cuáles son todos los documentos que se necesitan para obtener el exequatur de abogados? Los documentos necesarios que otorga la universidad, que son la carta de grado, la certificación de título, la copia de la cédula de la persona, el certificado de no antecedentes penales y el acta de nacimiento original, legalizada. Claver, nosotros queremos saber cuáles serían los lugares para pagar el impuesto que mencionaste, ¿verdad? Y al mismo tiempo el valor económico que tendría que desprenderse el ciudadano para que pueda hacer efectivo la solicitud en línea. Ok, la tasa de servicio es de 600 pesos, que cuesta el servicio del exequatur de abogados, y lo puede pagar a través de nuestro portal web o a través de cualquier oficina del Banco de Reservas. La parte digital, la plataforma es a través de tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Las personas pueden estar conscientes y seguras de que su información va a estar protegida. Así es, totalmente. El hecho de que la Procuraduría haya tomado la decisión de digitalizar este procedimiento para obtener el exequatur de abogados viene, como tú has dicho, a simplificar la vida de todo aquel que lo necesite o lo requiera. A mí me gustaría saber, Clavel, cuáles son esos beneficios que se le otorga al ciudadano entregando este exequatur de manera digital. ¿Disminuye el tiempo? ¿Cómo? Tú lo has dicho, el principal beneficio es la reducción del tiempo, porque con el proceso anterior, el proceso era bastante largo, de 7 a 8 meses aproximadamente. Este nuevo procedimiento viene a reducir el tiempo en más de un 50%, además de los traslados que hace, de evitar diversos traslados. Muchos usuarios entienden que obtener el papel de no antecedentes penales de manera digital puede quitarle autenticidad, originalidad, y a mí me gustaría que tú les expliques si ese documento que se obtiene de manera digital, en este caso el papel de no antecedentes penales, es seguro. ¿Y qué tiene ese documento que lo hace realmente original? Este documento lo hemos estado fortaleciendo en aras de eso mismo, de garantizarle la seguridad del documento que estamos expidiendo al ciudadano, el cual se le han implementado nuevas, por ejemplo, unas marcas de agua en la página. El documento lleva consigo un código de identificación único que es verificable en nuestro portal institucional y un código con una firma digital que también es verificable en nuestro portal web. O sea, que pueden estar totalmente tranquilos los usuarios que lo obtengan. Así es. Nosotros queremos que, Clavel, tú nos digas, ¿tienen planes de digitalización
realizar otros servicios y que nuestro público tenga esa primicia? Claro que sí. Vienen planes, proyectos muy buenos en aras de beneficiar al ciudadano. Además de, en el mismo tenor de los decretos de abogados, también vamos a implementar la solicitud online del decreto del exequatur de notarios, además de la certificación de firmas de documentos de funcionarios con fe pública. Vienen también otros proyectos en materia de ONG para colocar en línea algunas certificaciones y apoyar ese sector. Bueno, Clavel, para nosotros ha sido un placer que hayas estado con nosotros explicándole a los amigos televidentes cuál es la forma de obtener de manera online el exequatur de abogados. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público TV. Voy a ser directo. Estamos perdiendo madres, estudiantes, maestras, empresarias, hijas, amigas. La mujer dominicana en general está siendo víctima de una ola de agresión sin precedentes. Somos un pueblo, un equipo indivisible. No hay humanidad sin mujer. No hay nación sin su participación. Y no hay futuro sin una acción recta, fuerte, contra la violencia hacia la mujer. No es juego. El legado que dejamos a otras generaciones se decide ahora. Tenemos que dar medio a medio con el problema del abuso. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia, luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Hasta aquí su